Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy, distintas iniciativas y fuerzas políticas han dado a conocer su posicionamiento sobre el dictamen de la Guardia Nacional y les quiero hacer saber que en mi condición de senador independiente, jurídicamente sin partido, no acompaño el dictamen de la Guardia Nacional, no acompaño la minuta. Si esos fueran los términos, yo voy a votar en contra. Me parece que este dictamen y esta minuta tiene componentes muy graves, que diría en términos generales, de la militarización, o más bien dicho, la constitucionalización de la militarización del país. En particular, es una propuesta que tiende a militarizar la seguridad pública. Es el sentido contrario de lo que hemos venido discutiendo hace muchos años. En el 2012 discutimos todo el modelo de Felipe Calderón para bloquear lo que se entendía entonces como la Ley de Seguridad Nacional. Se logró bloquear. En el 2017-18 trabajamos intensamente para que se hiciera a un lado la Ley de Seguridad Interior. Mi primera iniciativa en el Senado fue justo para abrogar la Ley de Seguridad Interior, cosa que el Senado no quiso hacer y la Suprema Corte de Justicia ha hecho. De manera sorprendente, de manera inesperada, hoy estamos discutiendo una serie de propuestas por parte del gobierno que dijo que iba a sacar a los militares de la calle. De manera inesperada, en una especie de déjà vu, estamos teniendo una discusión nacional sobre un modelo de militarización de la seguridad pública y hay una serie de elementos que no solo son de rechazarse, sino de observarse. El dictamen que se está presentando en la Comisión de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segundos prácticamente no tiene ningún cambio a lo que se presentó el 7 de febrero. Los foros que se realizaron en el Parlamento abierto en el Senado de la República no tiene un solo reflejo en el dictamen que se presentó. De hecho, hay muchísimo más espacio para las propuestas que se hicieron en la Cámara de Diputados que para lo que se presentó acá en la Cámara de Senadores. Este dictamen no se reformó, no se transformó. Todas las observaciones hechas por los expertos en materia de derechos humanos, los organismos internacionales, las organizaciones de la sociedad civil, pero sobre todo, y subrayo sobre todo, de las víctimas, no fueron acá incorporadas. La diferencia del Parlamento abierto que ha iniciado en el Senado de la República con respecto al de la Cámara de Diputados es que contó con una presencia muy importante de víctimas y no se incorporaron esas opiniones, esas visiones en el dictamen y eso nos lleva a tener entonces una posición no solo en contra del dictamen, sino también de la posición que nos lleva a una minuta que prácticamente no está incorporando los trabajos que se realizaron en el Parlamento abierto. Esta semana yo estaré, como lo he estado en las semanas pasadas, articulando con el grupo de oposición, con un bloque, con actores, con distintos personajes, para tratar de generar una Guardia Civil. Que quede absolutamente claro, indudablemente civil, que no abra la puerta de atrás a fueros militares, que no abra la puerta a estructuras militares, que no deje duda alguna de que estamos ante la creación de una institución civil. Y no podemos, déjeme subrayarlo, acompañar no solo esta lógica de constitucionalizar la militarización, sino de acompañar esta decisión que está haciendo el presidente de la República de meter a los militares cada vez en más partes de la vida pública. Ahora quieren administrar aeropuertos, ahora realizan obra pública, ahora son desarrolladores inmobiliarios, ahora generan incluso obras de gran calado como canales en Nayarit. Eso, que las Fuerzas Armadas ocupen espacios en la vida civil, se llama militarización. Si no lo quieren reconocer o quieren decir otro nombre, perdón, pero las cosas en sus términos. El presidente Andrés Manuel López Obrador está apostando por militarizar la vida del país y eso es inaceptable. No podemos aceptar la idea de que las Fuerzas Armadas son la única vía para luchar contra la corrupción. No podemos aceptar la fórmula de que no hay condición, por ejemplo, de impunidad con las cientos y no miles de violaciones a los derechos humanos que han hecho las Fuerzas Armadas y permanecen impunes. No hay una sola explicación de eso. La información que da la Sedena y la CEMAR desde 2014 es la absoluta opacidad
en términos de los números de personas heridas, muertos y las operaciones que se realicen. Ese tipo de cosas no pueden seguir reproduciéndose en el sexenio actual y por esa razón es que vamos a trabajar con otros actores de oposición para que pueda cambiar este dictamen. Muchísimas gracias por su atención. Sí, senador.